Entonces, ahora vamos a continuar con la segunda parte, lo que son los drenajes. Y para nosotros también tener en cuenta, pues, en algunos momentos nuestro paciente va a tener la indicación de un drenaje. Ahí está, se observa bien. Va a tener la indicación de esto, de un drenaje quirúrgico, y hay que tener en cuenta que también a veces nadie los quiere tocar, nadie los quiere mirar, porque puede hacer que en vez de ayudar, el paciente se pueda complicar. Pero fíjense que es una parte importante que también nosotros podamos manipular, observar, valorar la calidad de la solución del drenaje, porque si no hay drenaje, probablemente ya tenga la indicación de retirarle, o probablemente tengamos que hacer recibir el tratamiento. Entonces, es importante que este drenaje pues sea bien, digamos, reciba el tratamiento adecuado, y hasta qué día también el cirujano va a indicar, ¿no? Entonces, en esos días, qué cuidados, cómo debe ser la movilización, o tenerlo arriba sobre la herida o debajo o cerca de la cama. Entonces, es importante este cuidado durante esos días que el paciente pues ha salido de una cirugía, que está en una recuperación y que está débil también, ¿no? Porque los procesos de los primeros días del posoperatorio son un poco difíciles, son un poco que hay que tener un acompañamiento al paciente en todo momento, ¿no? Entonces, podemos nosotros también capacitar al familiar, al cuidador, para que pueda ayudar a nuestro paciente. Y para ello, pues vamos entonces a iniciar con la definición. ¿Qué son los drenajes, no? Entonces, vamos a ver que algunos pacientes, después de una cirugía rigurosa que ha sido tratada, en este caso, nuestro paciente, vamos a tener que algunos pacientes pues necesitan, ¿no? Probablemente pues estuvo la herida infectada, probablemente estuvo con algún riesgo. Entonces, en ciertas situaciones, el médico cirujano pues toma la decisión de dejarle algún dispositivo de drenaje, ¿no? Entonces, importante que nosotros nos capacitemos, podamos realizar el acompañamiento de nuestro paciente. Y aquí están, miren, los dispositivos de drenaje que vamos a tener, ¿no? Y que cada día pues son más pequeños, incluso ya los podemos comprar directos, ¿no? Para nuestra área que se necesita, y están indicados después de una cirugía quirúrgica, ¿no? Y entonces vamos a tener pues que el paciente, el médico debe valorar bien hasta cuándo este va a estar indicado, y esto es pues para retirar, ¿no? El líquido sobrante. Probablemente hay a veces drenaje serohemático, seroso o también sanguinolento, ¿no? Por eso es importante que el profesional pueda capacitarse también en reconocer si es que de repente es, digamos, sanguinolento, ya es seroso o es pus, y sobre todo pues que hay que dar a conocer también al médico. Bueno, generalmente pues el paciente durante los primeros días probablemente se quede en el hospital, y hasta pues que se le retire el drenaje, y algunos quizás van a ser más días, ¿no? Porque a veces se le indica el drenaje y a veces tienen que ir a casa, ¿no? Y 2, 3 días está hospitalizado, va a casa, y el paciente tiene pues que continuar, volver con el drenaje, hacer la valoración. A veces se le pide al paciente que regrese cada 2 días por tópico, se vigile ese drenaje, en qué cantidad, si ya cada día está haciendo menos o quizás aumente, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos esa valoración, esa apreciación con nuestro paciente. Ahora,
¿Qué vamos a buscar también con este drenaje? Se previene la infección y se facilita la curación, minimiza acumulación de sangre, exudado, ¿no? Entonces, pues que es un líquido sobrante. Entonces, para ello hay que tener en cuenta, miren, ciertas recomendaciones, ciertas, digamos, características que hay que conocer también nosotros del tipo de drenaje, ¿no? Y aquí está, miren, cada día pues la tecnología también nos permite tener esa facilidad, ¿no? Porque antes los drenajes, miren, teníamos que buscar frascos de vidrio y ya los frascos de vidrio, por ejemplo, hace ya años que ya no tenemos, ¿no? En el mercado, teníamos que buscar frascos de vidrio que sean 2 de litro, que sean del tamaño, que sean transparentes, que se fije, que se cierre y que no, podía filtrarse aire, ¿no? Y entonces todo, a veces ese estrés que nos causaba las enfermeras, a los médicos, de poder hacer ese drenaje, ¿no? Que era pues en frasquitos de vidrio. Bueno, a veces no conseguíamos, teníamos que hacerlo en los frascos de cloruro, de ciertas características que nosotros podíamos entonces elaborar. Pero fíjense que también eso ha traído avance tecnológico y nos permite, miren, tener ya el mismo envase, ¿no? Ya viene elaborado, fabricado para ese drenaje. Incluso ya tiene sus conexiones donde uno lo puede insertar, abrir, cerrar, aumentar la presión. Entonces, eso es un plus. Eso es un plus porque nos permite trabajar adecuadamente y no vamos a estar. Lo que sí la recomendación es que siempre tengamos en cuenta leer el inserto, ver videos, ¿no? A nosotros nos puede llegar muchos equipos nuevos, pero no es que lo conozcamos todos, entonces siempre hay que actualizarnos, ¿no? Y la recomendación es, ya llegó un producto nuevo, vamos a verlo en internet. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su característica? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si no abro, si no cierro, si la presión, qué va a pasar si es que se mueve, si el puntito de sutura se movió? O la fijación del esparadrapo se movió y entonces voy a tener luego problemas, ¿no? Entonces, esos detalles son importantes, que nosotros los estudiemos, los miremos. ¿Y por qué no hoy en día, ¿no? A través del TikTok, a través del mismo Facebook, a través de la misma casa comercial, yo puedo ingresar, ¿no? Puedo mirar el nombre. Ya, este es de Brau. Muy bien, voy a la casa comercial que es Brau, registro, ¿no? Su nombre y voy a ver los videos, cómo se funciona, qué características tiene. Pero para eso hay que nosotros también leer, investigar y preguntar también quizás algún médico o una enfermera ha ido a una capacitación y que nos haga también de conocimiento, ¿no? Cuáles son las recomendaciones, a qué presión debe estar, si puede estar al nivel de la cama, si puede estar bajo el nivel de la cama, la herida. Por ejemplo, si el paciente necesita ir al baño, ¿a qué nivel lo debe de tener, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el paciente puede incluso cerrar la llavecita. Entonces, miren todas estas condiciones de facilidad que nos da estos dispositivos que, bueno, son, digamos, tienen tecnología, están adecuados ya para nuestros pacientes. Entonces, de mucha ayuda para nuestros pacientes. Y aquí vamos a tener nosotros, por ejemplo, algunos tipos de drenaje, ¿no? Y algunos que quizás necesitan estar al nivel, ¿no? Que el paciente lo pueda manipular, si el paciente pues todavía es consciente, es un adulto, es joven, probablemente nos va a ayudar también a hacer ciertas maniobras, a cerrarlo, ¿no? Cuando él se ponga de pie, cuando él necesite ir al baño, cuando él necesite ponerse de pie, entonces va a poder colaborar. Pero ¿qué pasa si tengo un adulto mayor?
¿no? Entonces va a ser la situación diferente, porque el adulto mayor pues no nos va quizás a entender, hay que educar al familiar a qué nivel, cómo cerrar, cómo clampar la llave de este drenaje. Y eso pues va a tener mucho limitante y sobre todo pues la educación con nuestro paciente. Sí, entonces miren qué importante es que nosotros conozcamos sobre el uso de estos drenajes. Y para ello vamos también nosotros a ver un pequeño videíto para que nos dé luces cómo estamos usando cómo estamos usando estos tipos de drenaje y sobre todo que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, vamos a ver ciertos tipos de drenaje que vamos nosotros a tener, ¿no? Y de esos, pues hoy existe, ustedes saben que hoy en día los drenajes, por ejemplo, los linfáticos, los drenajes, que son usados por ciertos, médicos, digamos, en el tema, por ejemplo, de la belleza, ¿no? Entonces está muy de moda, pero también el tipo de drenajes y ciertos riesgos también que están, digamos, usándose, ¿no? Entonces, para ello, pues nosotros hay que conocer. Ahora ustedes van a encontrar muchos tipos de drenaje que van usándose, ¿no? Pero hay que tener también el conocimiento para poder tener en cuenta, ¿no? Entonces, importante pues que nosotros veamos. Entonces voy a compartir, a ver, aquí está. Este es un video muy importante, muy interesante y que nos va a ayudar a conocer. Vamos a compartir audio para que ustedes lo puedan visualizar. Aquí está, ok, listo. Entonces vamos a compartir. Es parte de después de un proceso quirúrgico que se hace y hay que tenerlo pues nosotros en cuenta, ¿no? Entonces aquí está, vamos a iniciar eh, para poder nosotros conocer un poquito más de qué es un drenaje, ¿no? Cómo abordarlo, cuáles son las características y cómo el paciente queda, a veces imposibilitado, débil. Entonces hay que ayudar en ese proceso de recuperación y sobre todo la valoración de las primeras horas que es tan importante y posteriormente para que luego ya se le retire, ¿no? Depende mucho de la cirugía. Probablemente algunos pacientes van a necesitar más días, otros quizás 3, 4, conforme salen de alta, se va a ir disminuyendo. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Se escucha bien, se visualiza el siguiente video. Sistemas que nos ayudan a eliminar o a evacuar contenido seroso, hemático, purulento o incluso también nos ayuda a expulsar gases desde los diferentes órganos y tejidos hacia el exterior. Primero, tenemos que diferenciar qué tipo de contenido podemos encontrarnos en los diferentes drenajes. El primer contenido sería seroso, que básicamente es una mezcla entre suero y plasma. El segundo es sanguinolento o hemático, que es sangre. Podemos encontrarnos también una mezcla entre el hemático y el seroso y ahí encontraríamos un sero sanguinolento o sero hemático. Y por último, el contenido que nos encontramos sería purulento, que es pus, que es un indicativo de que ya hay una infección instaurada. ¿Qué vamos a ver? ¿Para qué se utiliza un drenaje? ¿Cómo es un drenaje? Escuche que podrás aprender en las 4 clases de la semana de Excel. En la primera aprenderás a organizar y analizar datos con tablas dinámicas Y los tipos de drenajes que existen. Comenzamos. ¿Para qué se utiliza un drenaje? Se utiliza principalmente para prevenir la posibilidad de que aparezcan infecciones locales o generalizadas. También nos ayuda a evitar que se acumule el líquido dentro del organismo y pueda llegar a comprimir órganos que están muy cercanos a esa intervención quirúrgica.
Si un drenaje se obstruye, al final lo que hace es que ese contenido se acumula digamos, en la zona de la operación. Por lo tanto, puede llegar a reagudizar el estado patológico del paciente. Los drenajes nos ayudan a promover el proceso de cicatrización. Básicamente, lo que ayuda es a que cicatrice correctamente la herida quirúrgica. Por otro lado, nos ayuda a prevenir la formación y acúmulo de contenido líquido o aire dentro de estas cavidades orgánicas. Nos ayuda también a detectar precozmente posibles complicaciones, como por ejemplo pudiera ser una hemorragia. Si empezamos a ver que de repente se activa muchísimo el volumen que va drenando, pues podemos predecir que se acaba de crear o activar una hemorragia dentro de la herida quirúrgica. Además, también nos ayuda a ver si hay infecciones, si el contenido pasa de ser un contenido serohemático o hemático a ser contenido purulento, pues sabemos que se acaba de iniciar un proceso de infección. Además, también nos ayuda a ver pérdidas excesivas de líquido. Y por otro lado, un drenaje también nos permite tener un control exacto del volumen y también nos ayuda a ver las características del líquido que se ha drenado. Normalmente, los drenajes se colocan cuando se prevé que vaya a haber un volumen considerable de exudado durante un posoperatorio. ¿Cómo es un drenaje? Un drenaje debe ser suave, se debe plegar, no debe ser irritativo ni tampoco descomponerse cuando entra en contacto el drenaje con el líquido que se está evacuando. Los materiales que se suelen emplear son muy variados, pero podemos encontrar los principales como el caucho, látex, el poliuretano y también la silicona. Pueden ser rígidos y flexibles y pueden tener perforaciones distales o también puede estar multiperforado. Según el sistema de drenaje, puede ser simple o pasivo y también podemos encontrarnos por otro lado los de aspiración o activos. ¿Qué tipo de drenaje nos encontramos? Pues fundamentalmente vamos a hacer dos agrupaciones diferenciadas. Uno que son los pasivos o también conocidos como abiertos, en el que el exudado sale por la presión que ejercen los propios órganos que están alrededor de esa herida, por la fuerza de la gravedad o también por la capilaridad de los drenajes que se están usando. El otro grupo que tenemos son los grupos de los drenajes activos o cerrados. La fuerza que utiliza para drenar ese contenido es por una fuerza aspirativa o de presión negativa. A su vez, dentro de los drenajes pasivos, como hemos dicho, encontramos drenajes por capilaridad o drenajes que utilizan la gravedad para evacuar el contenido. Dentro de los de capilaridad encontramos los filiformes, los de gasa, tejadillo y los Penrose. Y por gravedad encontramos los de Kerr o tubo en T, que también se conoce así, el drenaje pleural, el acción y drenaje tipo Robinson. Y por otro lado tenemos los drenajes activos, que tenemos tipo Jackson-Pratt, Redon, Blake, tubo de tórax y el Pleurocat. Para que veamos un poco a nivel visual, tenemos una gasa que se llama gasa en mecha. Al fin y al cabo, lo que hacemos es dejamos un extremo dentro de la herida del paciente y el otro extremo hacia afuera. Y al fin y al cabo, por esa capilaridad, sale el contenido hacia el exterior. Básicamente, podemos pensar como si fuera una servilleta. Si nosotros cogemos una servilleta y mojamos un extremo, ¿qué pasa con el resto de la servilleta? ¿Se queda el líquido solo en ese extremo o empieza a expandirse por todo el cuerpo de la servilleta? Pues básicamente lo que buscamos con estos tipos de drenaje por capilaridad es exactamente lo mismo, que cuando se impregna la punta con todo el contenido a evacuar, pase hacia la otra punta y así conseguimos que se evacúe hacia el exterior. Los drenajes filiformes son hilos de nylon. Luego tenemos el tejadillo y el Penrose, que es un tubito de látex que
pasa por dentro de la luz de un extremo y sale por el otro extremo. Por la parte de gravedad tenemos el tubo de N-T o Decker, es un tubo N-T precisamente por su forma. Tendríamos el pleural, el Robinson y el Axion. Y luego nos vamos a los drenajes activos. Los drenajes activos tendrían dos partes diferenciadas. Uno que es el propio tubo de drenaje, que es la parte superior de las imágenes que tenemos. Es la parte del sistema que está conectada por un lado con el paciente y por el otro lado con el sistema colector, es decir, con el que recoge ese contenido del paciente. Y luego tendríamos el reservorio o el colector, que es el lugar donde se va almacenando esos gases o fluidos que vamos recogiendo del propio paciente, que sería la imagen inferior de nuestra presentación. Vamos a hablar características de algunos de ellos. El drenaje Jackson-Pratt es un tubo de drenaje que puede ser plano o puede ser redondo, como vemos en la imagen. Frecuentemente suele ser de silicona y se suele conectar con un colector de pera, de goma o bulbo, que sería el que tenemos abajo en la izquierda. Este tipo de drenaje está indicado en cirugía abdominal, cirugía de plástica y también neurocirugía. El siguiente que nos encontramos es el redón, que es un tubo de drenaje de polivinilo silicona que es rígido y está multiperforado prácticamente en la parte distal, pero también lo podemos encontrar ya desde la parte medial del propio drenaje. ¿Para qué se utilizan? Pues para cirugía abdominal y cirugías en las que se prevea que va a haber un gran volumen de contenido. Después tenemos el drenaje Blake, que es un tubo con canales separados que mejora el drenaje, ya que proporciona unas vías alternativas de evacuación si uno de los canales se queda un poco obstruido. Luego tenemos el tubo de tórax con trocar, que es un tubo de drenaje torácico. Normalmente se suele insertar por el lateral del paciente y se inserta gracias a que hay un trocar. Básicamente un trocar es un objeto que perfora la pared del sitio donde vayamos a insertar el tubo, con el objetivo de sacar aire en el caso de que sea un neumotórax, de sacar sangre si es un hemotórax y otro tipo de fluido de la cavidad pleural siempre y cuando se vaya quedando retenida. Los colectores que nos podemos encontrar pues son muy diversos. Nos encontramos el de pera de goma o bulbo, que nos hace una aspiración gracias a que podemos apretar el propio colector. Si os fijáis, tiene como una especie de tapón. Ese tapón, para crear el vacío hay que abrirlo, se aprieta, se cerraría el tapón y ya estamos creando una presión negativa. Luego tenemos el colector rígido, que tiene como un fuelle en la parte superior derecha. Siempre y cuando esté encogido significa que está aspirando. Si ese fuelle está hacia arriba, significaría que no está aspirando. Por otro lado, tenemos el colector tipo fuelle o también conocido como Hemovac, según la casa comercial, y es como un acordeón. Cuando el acordeón está completamente plegado, estamos creando aspiración. Y cuando el acordeón está distendido, no estaríamos creando aspiración. Y luego, por último, tendríamos el drenaje torácico o también conocido Pleurevac por su casa comercial, que se utiliza para los drenajes del tórax y es un tipo de drenaje que se conecta directamente a la aspiración de la habitación del paciente y crea ciertos burbujeos en el caso de que haya aire en la cavidad torácica y también va acumulando sangre si es que se trata de un hemotórax. Aquí tendríamos un ejemplo del drenaje Jackson-Pratt. Vemos como en la imagen están aplastados, eso significa que está creando vacío. Para poder evacuar el líquido, el contenido que se va generando dentro de ese colector, simplemente tendríamos que quitar el tapón, verterlo dentro de un medidor o simplemente tirarlo
y volveríamos otra vez a apretarlo y ponerle el tapón para generar nuevamente un vacío. Y aquí vemos cómo un drenaje tipo redón está creando aspiración y vemos perfectamente cómo el contenido hemático cae dentro de este colector. Los drenajes requieren una atención continuada por parte del personal de enfermería. Esto no es cuestión de verlo un día y dejarlo, sino que necesita un control de 24 horas. La manipulación del drenaje y las curas siempre se deben realizar con la máxima asepsia posible, ya que se trata de una herida quirúrgica. Muchísimas gracias. ¿Mis competidores me están quitando tráfico? Menos mal que tengo SEMrush. Ahora sé quién es. Perfecto. Entonces, miren, hemos visto en una primera parte, en forma general, cuáles son los tipos de drenaje que existen y también ciertas casas comerciales que ya los vienen, los expenden, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, antes de que entremos al estudio, a los tipos de todos estos tipos de drenaje, podamos también entender, ¿no? Vamos a tener en un primer momento la definición. ¿Qué es un drenaje? Se entiende por un drenaje a la maniobra quirúrgica que consiste en facilitar la salida de líquidos a través de un conducto natural o artificial al exterior, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que es importante entender esta definición y seguir las recomendaciones que el cirujano, el médico nos pueda decir, ¿no? Vigilar. Cada turno, cada 8 horas, cada 12. Hay que valorar qué cantidad, considerar, por ejemplo, en el balance hidroelectrolítico, ¿no? Tenemos 300 cc en la mañana, en la tarde de repente 200 y en la noche solo 100. Entonces, algo tiene que estar pasando. Está obstruido, no está a la altura correspondiente, ¿no? Entonces, todos esos pequeños detalles van a empezar a jugar un papel importante. En cada turno, de hecho, pues que nosotras, como enfermeras, hay que ir mirando cuánto hizo en la mañana, cuánto hizo en la tarde y cuánto en la noche. Todo tipo de maniobra y material destinado a la evacuación o derivación de una secreción normal o patológica desde una cavidad o víscera hacia el exterior. Por eso es importante que cuidemos el dispositivo, cuidemos la zona también donde se ha hecho la conexión, porque a veces nos descuida, ¿no? El paciente, una vez tuvimos un paciente que se le había dejado un drenaje de Kerr. Entonces, viene el paciente y dice, no, pero ese tubito se me cayó. ¿Cuándo se le cayó, señor? Ayer. ¿No? Entonces, un día anterior se le había caído, ¿no? Y entonces la zona estaba, ¿qué había hecho él? Lo había tapado con una gasita, le había pegado esparadrapo y entonces al observar la zona, el huequito de la herida, observábamos pues que estaba la gasa manchada, ¿no? Entonces, le había producido una dermatitis porque era bueno, el familiar por desconocimiento, ¿no? No había hecho caso a las indicaciones o no entendió también, ¿no? A veces ya el médico nos dice esto, la recomendación esto, vigile y acá, ¿no? Pero a veces el paciente pues no puede entender las maniobras o cómo poder conservar estos dispositivos. Por eso es importante, si el paciente va a tener un drenaje, explicarle, ¿no? Señor, mire la altura que va a guardar. Va a estar constantemente saliendo líquido.
Si usted ve que ya no sale líquido, es una urgencia. Hay que ver diferentes a que vaya disminuyendo, ¿no? Cada vez va menos, va goteando menos, hasta que un momento deja de parar la secreción. Otro importante detalle es que consideremos al balance hidroelectrolítico dentro del drenaje, ¿no? O sea, el drenaje dentro del balance, porque imagínese un paciente puede drenar hasta 500 por día, entonces tiene que haber reposición de líquidos, ¿no? Entonces, si el paciente está drenando 1000, tienen que la hidratación que le está recibiendo intravenoso probablemente también tiene que aumentarse, ¿no? Aumentarse el goteo, aumentar los ingresos para que pueda repararse, porque vaya a ser que no salga más de drenaje y menos egresos. Entonces, también hay que cumplir en nuestra valoración e informar a nuestro médico. ¿Ok? ¿Y cuál es el cuidado, ¿no? Que nosotros debemos de tener? Bueno, dentro de nuestro papel profesional como enfermeras, vamos a recibir, vamos a recibir nuestro mayor carga de cuidado la tenemos las enfermeras, ¿no? Y entonces en el cuidado de enfermería de un paciente con drenaje, el objetivo tiende a lograr que éste cumpla su función para evitar las complicaciones que surjan de su mal manejo, ¿no? Entonces hemos tenido a veces situaciones que el médico ha llegado y a veces por desconocimiento, ¿no? Entonces decimos, ¿quién movió? ¿Quién cerró las llaves? Entonces siempre hay que preguntar si yo desconozco el manejo de un drenaje neuroquirúrgico o no estoy segura de qué hacer, de cuándo cambiar el Volutrol, de cuándo mover la llavecita, etcétera. Entonces tengo que preguntar, ¿no? Enterarme, ya, este funciona así, o preguntar a la colega, al médico, ¿no? Porque hoy en día, fíjense que tenemos varios dispositivos que nos están, digamos, que están en el mercado y nos están ayudando. Objetivos del uso de los drenajes. Aquí hay que tener en cuenta para qué nos sirve en el cuerpo, ¿no? Eliminar sustancias extrañas o nocivas en un lugar determinado, evitar también la obstrucción o cierre de un conducto o cavidad o espacio muerto, prevenir complicaciones postoperatorias impidiendo la acumulación del líquido que se produce como resultado de una intervención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, en una laparotomía, perdón, vamos a hacer, por ejemplo, en una vesícula, en un paciente que ha tenido, que entra con sepsis, con una obstrucción intestinal, sobre todo en las cirugías, abdominales. Y hoy en día, pues, mucho auge está viendo con los drenajes, por ejemplo, linfáticos, ¿no? Los drenajes que están haciéndose muchas personas por un tema de belleza, por un tema de bajar de peso, pero también están surgiendo muchas complicaciones, ¿no? Porque tienen ciertos procesos pues, que son hechos a veces por cirujanos generales, ¿no? Y entonces habría que evaluar mucho las recomendaciones para someterse a este tipo de cirugías, ¿no? Porque hemos visto, digamos, nosotros vemos en las noticias, ¿no? Y muchas de las personas a veces se someten a procesos y a veces no se tiene el cuidado posoperatorio o las complicaciones, los riesgos que puede haber, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Permitir la cicatrización en determinados segmentos, por ejemplo, una sonda T, un KER después de una vesícula, ¿no? Que es frecuente a veces dejarlos un día, 2 días, 3 días. Y que esto pues permite un trabajo de exteriorización del líquido que ha quedado acumulado en el cuerpo y ya en unos días, pues a veces el paciente mejora, se retira, o en el caso, por ejemplo, de hipertrofias prostáticas, benigna, maligna, a veces que el paciente pues se queda con una semana, ¿no? Hasta que haya
una orina transparente. El paciente se queda con su sonda, con su drenaje. Entonces hay que entender y ir valorando, ¿no? Hasta que la orina salga clara, que no haya coágulos, probablemente vamos a permitir este tipo de dispositivos. Realizar tratamientos específicos también, ¿no? Por ejemplo, la administración de medicamentos, en algunos casos que se puede usar, la administración también de soluciones nutritivas, como es el caso de pacientes, por ejemplo, con un cáncer terminal, con alguna situación compleja de salud. Entonces, los pacientes también son sometidos a gastrostomías y estas gastrostomías pues va a indicarse, ¿no? La administración pues de soluciones osmóticas que contienen nutrientes para el paciente, ¿no? Entonces, principalmente tenemos esos objetivos. Ahora, ¿cuáles son las características del tipo? Vamos a depender del material que tenemos de los drenajes, ¿no? Hoy, como les decía, gracias a la tecnología, tenemos varios modelos casas comerciales que nos permiten comprarlo. Entonces, esto es un auge porque son anatómicos, son pequeños, tienen llaves, podemos cerrar, abrir y el paciente con facilidad puede ir al baño, transportarlo en su camita, mover a la derecha, a la izquierda. Entonces, estos vienen de material flexible, suave, no irritante, ¿no? Por eso cuando tengamos el uso, por ejemplo, de un drenaje, siempre hay que la piel, la periostomal, hay que protegerla con alguna barrera, ¿no? Con algún protector cutáneo. No debe descomponerse. Tendrán colector para cuantificar exudados, ¿no? Por ejemplo, viene el drenaje de 20 centímetros, de 50, de 100, de 1000, sobre todo a nivel de tórax, toracotomías que se hacen, toracocentesis, que depende, pues, ¿no? Del tipo de cirugía, del diagnóstico y la decisión del médico que pueda dejarnos un tipo de drenaje, pues, de mayor volumen, ¿no? Como es el caso en caso de cirugías torácicas. ¿Cómo actúa? ¿No? Entonces tenemos acá una clasificación y miren, tenemos según su mecanismo de acción que pueden ser pasivos, el famoso Penrose, el pleural, simple, el DBE, que es más, se usan pues a nivel de drenajes torácicos. Y activos, por ejemplo, el de Jack, Prague, Hemovac, que ahora fíjense, el Hemovac ha traído bastante clasificación, bastante desarrollo, bastante tecnología y eso es bueno. Eh, el, el detalle, el detalle era el cuál es el mejor, ¿no? Y eso, pues, el Emovac, por ejemplo, tenemos varios casas comerciales que los elaboran y, como les decía, de acuerdo a la cantidad también. Y el pleural también, bueno, que es el más usual y que a veces, antes teníamos que conseguir esas botellas de vidrio, que antes venían los uy, ya, pero imagínense cuántos años. Probablemente pues hace 15 años, ¿no? ¿Qué podemos nosotros, se hacían artesanalmente, no teníamos que buscar, preguntar por todos los servicios, ¿quién tiene una botellita de vidrio? Entonces, ¿quién ya pasó donde venían las soluciones? Entonces, miren, pero hoy gracias a la tecnología, ¿no? Ya nos permiten, poder acceder a estos dispositivos. Según su extensión, pueden ser selectivos, pueden ser amplios también, ¿no? No, eh, también según su número, puede ser único o múltiples, ¿no? En algunos casos, miren, vamos a tener que a veces son dos, a veces son tres, va a depender mucho la condición del paciente, según su material. Y qué bueno, ¿no? Porque hoy día también puede ser simple, mixto, y sobre todo, pues que ahora viene descartable, ¿no? Entonces, eso lo de bueno. Según su punto también de salida, puede ser
herida, contra abertura, entonces mucho depende de la técnica que se use. Ahora, va a haber también la permanencia, ¿no? Entonces, eso depende. A veces hay pacientes que, por ejemplo, con un tema oncológico, que se han quedado con su drenaje permanente, ¿no? Y pobrecitos, a veces con cáncer de próstata, de vesícula, con cáncer gástrico, se han quedado con su drenaje que tiene que a veces permanecer, ¿no? De por vida, a veces y es muy duro, ¿no? Ver a este tipo de pacientes, porque a veces pobrecitos llegan a la consulta con su drenaje, a veces lo cubren, ¿no? Pero en un momento nosotros hay que descubrir, hay que preguntarle, ¿no, señor? El otro día, por ejemplo, descubrí a un paciente que tenía, estaba a la espera, ya miren, de su segunda cirugía de cáncer de próstata. Entonces, yo le decía, señor, ¿pero qué tiene en la parte, no, acá en la parte superior? Y me dice, no, lo que pasa es que yo estoy en la espera de una cirugía, pero el doctor me dijo que mientras esperamos la cirugía, yo debo de usar mi sondita, la sonda para que salga la orina, ¿no? Entonces, la sonda estaba en la parte superior, ¿no? Y hay recomendaciones, pues, que la sondita, cuando la tenemos en la parte superior, pues debe de estar cerrada, clampada, ¿no? Entonces, el paciente ya tenía 2 meses con su sonda. Entonces, las recomendaciones son esas, ¿no? Entonces él dice, me contaba que nunca le habían dado esa indicación, ¿no? Pero y le digo, mira, tú ves que la orina sale y otra vez arriba va a regresar y otra vez va a ser un círculo vicioso. ¿Y eso qué va a pasar? Te va a dar una infección urinaria, entonces no es bueno que la sonda, cuando la tengas en la parte superior, esté abierta. ¿Qué hay que hacer? Cuando vengas a tu consulta, cierra y no dejes también que mucho esté más de la mitad. ¿Por qué? Porque te va a pesar, el peso puede hacer también que se salga la sondita, ¿no? Y pueda producir pueda lacerar pues el meato urinario, la vejiga, ¿no? Entonces, a veces son estos cuidados tan importantes que nosotros debemos de trabajar con los pacientes. Entonces vamos a depender mucho la permanencia, la calidad del exudado, ¿no? Eso va a depender mucho si se deja un día, un mes, una semana, cómo está la calidad de ese exudado, es seroso, es serohemático, es hemático, es rojo, entonces algo está pasando dentro. Urgente que el paciente vuelva a hacer su consulta con el médico. Puede ser bilioso, a veces está muy amarillo intenso, intenso, intenso y también hay que hacer la precisión al médico, ¿no? Purulento, ¿no? A veces de mal olor, está purulento, está fecaloide, entonces, ¿qué pasó adentro, no? Probablemente alguna complicación y a veces tienen que reintervenir, a veces reubicar, entonces, importante pues que nosotros miremos la calidad del exudado y esta calidad debe estar escrito. Esta calidad debe estar escrito. ¿En dónde? Dentro de la historia clínica. ¿Por qué? Porque, eh, porque imagínate, porque imagínense las complicaciones que pueden darse, ¿no? Entonces, escribir en la historia clínica, anotar cuánto fue 50 centímetros, fue por única vez, está desde las últimas 12 horas purulento, entonces debe pues comunicarse al médico y probablemente pues va a recibir antibiótico terapia. También va a ser el débito, ¿no? Sí, la cavidad, la calidad del exudado, el paciente también cómo lo tolera, la indicación médica. Y aquí vamos a ver algunos tipos de drenaje.
¿Cuáles son estos tipos de drenaje? ¿No? Y entonces siempre los más comunes, pues el Penrose, nosotros los tenemos en los hospitales, los tipos cigarrillos, vamos a tener dependiendo el material que se pueden incluso fabricar, ¿no? Dentro de la urgencia, la emergencia. Ahora, fíjense que los drenajes necesitan tener conexión, ¿no? Entonces, estos conectores hay que usarlos en una forma segura y hay que sellarlos, que no haya escape, no haya fuga, porque si no nos va a traer complicaciones en el paciente. Tenemos los drenajes tipo Redo. Que también ya se están dejando un poquito, ya vienen, digamos, casas comerciales que lo fabrican. Tenemos los mini Redo o los de fuelle. Miren, estos de acá que las casas comerciales lo están hoy en día fabricando varias casas comerciales, ¿no? Vienen por tamaños y es una maravilla porque nos da la conexión segura. Puedes tú cerrar, abrir, entonces con facilidad el paciente lo puede llevar, ¿no? Aquí imagínense un frasco de vidrio que es un poquito pesado. Y imagínate si ese frasco de vidrio se te rompía o se rompe. Caótico para el paciente y para el equipo médico, ¿no? Porque que no se mueva, que no lo levante, que entonces cuando es plástico, bueno, no es este plástico en sí, sino es polietileno, nos permite, ¿no? Con tranquilidad ponerlo en un ladito de la cama, si el paciente se moviliza derecha, izquierda y no está ahí, solo esa posición debe conservar porque tiene este drenaje. Entonces, ya con este drenaje también, ¿no? Permite al paciente tener la extensión un poquito grande, adecuada, se adapta también al paciente. Y también tenemos los drenajes en T, ¿no? Entonces, miren que hoy en día también tenemos de diferentes tipos de materiales, incluso ya viene de un material siliconado, grado médico, que nos va a permitir también usar, ¿no? También en algunos casos, por ejemplo, se usan los drenajes, la gasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se tratase de algunas situaciones, por ejemplo, en caso de que una uña esté infectada con pus, no le podemos dejar ahí para que un poquito haga drene y absorba todo, bueno, si es pus, si es otro líquido que pueda a nosotros ser de importancia, ¿no? Entonces, también la tenemos, también la tenemos, que hace el guante también, ¿no? El guante, el monoplo, que hacemos un corte y le damos la forma de tubito y podemos también, digamos, forma de cigarrillo, la palabra adecuada, para que haga el efecto, pues, de que drene hacia la parte posterior. ¿No? Los drenajes también con tiras de goma, aquí están, miren los que hacemos, ¿no? De guante, que debe estar estéril, que debe estar, bueno, son fáciles de colocar, ¿no? Se va moviendo a la derecha, a la izquierda y nos permite a veces un drenaje después de las cirugías y esto pues cuando hay cuando la herida pues está con secreción, ¿no? Entonces no produce adherencia porque se inserta aún más, ¿no? Se corta, depende el ancho o la altura que necesitemos y se corta a veces de 2 por 10, ¿no? Se hace un rectángulo y con una pinza vamos a lograr colocar y eso ayuda a que al exterior se drene algunas sustancias, secreción que el paciente pueda tener, ¿no? Entonces, nos ayuda a eliminar los coágulos, restos de tejido. Entonces, pues, nos ayuda también, a que rápido el paciente pueda evacuar estas secreciones. El pen, el Penrose. El Penrose es pues de material de látex flexible, que nosotros lo podemos tocar, es casi como bueno, el material del guante, ¿no? Entonces,
queda fijo a la piel. Generalmente se le hace un puntito o dos, ¿no? A veces dos por el costado y podemos nosotros poder usarlo. Y ustedes pueden mirar, miren ahí, observen bien. Entonces, miren, observen ustedes cómo aquí puede tener el podemos ver el drain, podemos ver que se puede cortar dependiendo la distancia que necesitemos, ¿no? Algunos, por ejemplo, dejan a 5 centímetros, otros 3, que no esté muy adentro, no esté muy afuera, porque también imagínense, puede incomodar, lesionar al paciente. Entonces, es un tubo de látex flexible, em, queda fijo a la piel, drena una bolsa o a una gasa. Pues generalmente le dejamos un apósito o dos apósitos para poder nosotros tener el drenaje, ver la coloración, las características y poder comunicar también en la historia clínica, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro tipo de drenaje, el drenaje de tipo Kerr, ¿no? Este es el más común, el más familiarizados que podemos tener, ¿no? Y va a depender mucho, generalmente lo usan a nivel, los cirujanos, los gastros, ¿no? Los gastros cuando operan, porque los oncólogos también. Esto se ve con frecuencia en oncología, por ejemplo, en un cáncer de vías biliares, también en algunas situaciones oncológicas o de algún caso, por ejemplo, de heridos por arma blanca o por algún otro objeto cortante. Entonces se trata de un tubo blando que posee forma de T, que se usa para una cirugía biliar en tipo de drenaje. Suele actuar por gravedad y se conecta a un sistema de recolección cerrado y además estéril, y este se coloca por debajo del nivel del paciente, exactamente donde se recoge el líquido que se ha drenado. Entonces aquí está, miren, el tubo también T del CAR, ¿no? Donde generalmente pues va en T y ahí está, miren cómo se hace la maniobra para cerrarlo, para abrirlo, ¿no? Se pega con bastante, se dobla primero para que no haya ingreso ni salida, se dobla, se presiona con bastante esparadrapo y luego ya se hace la conexión, ¿no? Entonces, generalmente, pues, se va conectado a una bolsita colectora. Hoy en día tenemos varios tipos, tamaños de bolsa colectora, donde ya el paciente lo puede, ¿no? Abrir, cerrar la llavecita y esto hace, pues, permite, digamos, la parte transversa se coloca en el interior y el otro extremo hacia el exterior. Entonces, por medio de una incisión cutánea dentro de sala de operaciones, y va a depender mucho, pues, generalmente es usado en casos, pues, de operaciones, cirugías, en oncología del tracto biliar, ¿no? Y se retira igual con una tracción suave y continua, lo hace el médico generalmente, ¿no? Lo hace el médico después de unos días. Puede ser, generalmente, pues, depende mucho la condición, las características que sale, que sale, el que sale, que sale, digamos, las características para poder tomar la decisión, ¿ok? Y aquí está, miren, también una forma de drenaje biliar que es
que ya viene ahora en nuestro paciente, ¿no? Entonces es importante porque nosotros podemos mirar, ¿no? Y valorar y sobre todo, fíjense que las llaves, como son de color transparente, nos permiten ya hacer una valoración, ¿no? Porque a veces los anteriores tenían un color, un color eh, amarillo, el color, por ejemplo, del guante, o era verde, y entonces no podíamos valorar, mirar el tipo de, el tipo de, el tipo, digamos, de coloración del líquido que estaba saliendo. Entonces vamos a ver este videito, ¿ok? A ver, miren, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta. Top Deals edición botas y botines. En Oeshle todo es un Top Deal. Que se pueden llenar con 10 cc de solución salina de una bolsa de 500 cc que sirve para varios lavados. Debe dejarla en un lugar limpio. Lo primero que usted debe hacer es verificar las condiciones de la fijación del catéter. Va a observar la integridad de la piel, que ésta no se encuentre roja, caliente, con dolor, que no salga ninguna secreción por el sitio de inserción. Va a verificar el estado general del equipo, evidenciando que drene correctamente el líquido biliar a lo largo del catéter. Identifique de igual forma que la llave de 3 vías se encuentre cerrada. Retire la tapa protectora de la llave de 3 vías y con un pañín impregnado de alcohol realice la desinfección del puerto durante 20 a 30 segundos. Tome una jeringa de solución salina de 10 cc, empátela en el puerto de la llave de 3 vías. Verifique que quede bien ajustada. Va a girar la llave de 3 vías hacia la derecha o en sentido de las manecillas del reloj, verificando que quede abierta hacia el paciente y cerrada hacia la bolsa de drenaje. Inicie la administración paulatina de solución salina y recuerde que esto no le debe generar ningún dolor. Regrese la llave de 3 vías a la posición original y verifique cómo sale a través del catéter el líquido biliar más claro. Tome la segunda jeringa con solución salina, ubíquela en el puerto de la llave de 3 vías y gire la llave en contra de las manecillas del reloj para que quede cerrada hacia el paciente y abierta hacia el catéter de drenaje. Recuerda que lo que buscamos es lavar el recorrido del catéter para que no se generen sedimentaciones. Finalmente, retire la jeringa y coloque nuevamente la tapa protectora. Ok, entonces miren, hemos visto cómo estos drenajes los podemos usar, ¿no? Y a veces hay que estar entrenadas. No es fácil, a veces porque como les digo, las casas comerciales hoy en día están trayendo varios modelos y eso eso es importante porque nos permite el desarrollo, ¿no? Y como les digo, pues a comparación de antes, a veces se salía, no estaba fijo y era un problema y era complicación a veces para el paciente. Entonces, qué bueno que hoy en día ya podamos nosotros ver que ya hay mayor posibilidad, mayor desarrollo digamos, en el uso de los drenajes, ¿no? Entonces, importantísimo pues que nosotros podamos tener la seguridad de que este drenaje es el adecuado o es el más óptimo o es el que nos recomiendan, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces con el drenaje quirúrgico Jackson Pratt.
Este también es uno de los drenajes que se pueden usar. Está indicado en algunas cirugías. Puedes requerir que un cirujano coloque un drenaje bajo la piel. Este dispositivo se usa para drenar los líquidos corporales que podrían acumularse debajo o cerca de la incisión donde el cirujano cortó su piel. 20. Y miren, hay que tener también en cuenta que un drenaje ayuda a que estos líquidos salgan del cuerpo, no deben quedarse, porque si siguen quedándose, están produciendo un problema de salud en el paciente. La extracción de estos líquidos ayuda a la cicatrización de la herida, puede prevenir infecciones y puede también disminuir la cantidad de drenaje en las vendas quirúrgicas. Hay varios tipos de drenaje quirúrgico, ¿no? Y cada vez tenemos más, y eso es importante porque nos permiten tener un abordaje pues seguro de nuestro paciente, ¿no? Y entonces vamos a tener nosotros la ayuda adecuada de nuestro paciente. Y estos son uno de los tipos también comunes que se usan y ya vienen fabricados especialmente, ¿no? Hay que saber el tamaño, bueno, lo indica el médico, no va a depender, depende de su valoración. Es una succión cerrada, se compone de un tubo de goma y una pera de silicona redonda que al comprimirla crea un vacío y permite la succión del líquido, ¿no? Entonces, miren, también es usado por algunos cirujanos en algunas patologías. Y ya, lo de bueno es que ya vienen, ya vienen listos para poder ser usados, ¿no? Hay que leer si digamos, el inserto, las características, y para mí siempre, por ejemplo, es más fácil visualizar un video, ¿no? Buscarlo y ver cómo está funcionando. Los cuidados generales en el drenaje hay que tener pues en cuenta depende de la cirugía realizada, la edad también del paciente, la edad, la contextura, el diagnóstico nutricional, su índice de masa corporal, es un paciente, por ejemplo, obeso o es un paciente adelgazado. Los extremos nos van a ser un problema. Y aquellos pacientes también con alguna enfermedad como, digamos, con algún cáncer, con alguna diabetes, con alguna hipertensión, probablemente pues digamos, el paciente va a ser diferente el cuidado, ¿no? Entonces hay que tomar hay que conocer también estos cuidados dentro de casa, fuera de casa, cuando va a movilizarse al hospital, cuando va a regresar a casa, ¿no? ¿Qué momento hay que cerrarlo? Debe estar a qué altura, ¿no? Entonces, todos esos pequeños detalles son importantes. Ahora, por el momento, también la enfermera es importante, ¿no? A veces uno puede estar trabajando en una clínica, en un hospital, pero van a llegar, no somos expertas, pero va a llegar el momento que tengamos estos drenajes que ya están, que son de las casas comerciales y hay que saber en qué momento cambiarlos, la valoración, la descripción. Y cada qué tiempo también debo de comunicar al médico, ¿no? Si yo observo que ya el drenaje está hemático, es un sangrado, más de 200 mililitros ya debe llamarnos la atención, ¿no? El paciente puede chocarse, ¿no? Entonces, ya que veamos 100 centímetros, ya es una alarma. Hay que nosotros inmediatamente comunicar al médico, hacer saber eh, qué está pasando con nuestro paciente. Eh, También en el balance hidroelectrolítico. Imagínense, pues, esta valoración hay que hacer una comunicación inmediata, ¿no? No podemos, imagínense, permitir que el paciente pierda sangre o sea, pues, producto de otra secreción igual, ¿no? Hay ciertos límites de tolerancia que vamos a ir teniendo con el paciente, eh, anotando en el balance hidroelectrolítico.
Entonces, importante, ¿no? A la hora de hacer el cambio, también la curación, todo eso es importantísimo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Entonces, importante que nosotros tengamos el drenaje, los cuidados generales, ¿sí? Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el drenaje de Jackson Pratt, cómo es el conteo también. Aquí es importante, ¿no? Yo no puedo decir, parece que fueron 100, parece que fueron 200, no, por algo traen, todos los drenajes tienen mililitros, 200, 500, 100, entonces yo debo de reportar, ya, fue 100, fue 70, fue 80. Entonces, por ese dato es tan importante que nuestro médico tome decisiones. Vamos a tener entonces el drenaje de Jackson según su mecanismo de acción. Es un drenaje activo, un drenaje de succión cerrada, un principio activo aspirativo, vaciar cada 24 horas. ¿Sí? Entonces no puede estar manipulando cada 8 horas, cada turno. No, no, no. Hay que cada 24, a menos que tenga una indicación especial. A menos, ¿no? Por ejemplo, que el médico haya dicho, sí, lo pueden drenar, o a menos que sea una indicación. De lo contrario, no podemos, hacer antes digamos, la manipulación, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Hay que tener en cuenta la utilización de guantes, ¿no? El procedimiento. La utilización de guantes es importante, no podemos estar con manoplas o toqué al paciente o toqué, vengo de hacer una curación, entonces, hay que respetar la bioseguridad porque probablemente pues es un drenaje de succión cerrado. ¿Y qué voy a tener? Que el paciente puede contaminar. Retirar también el tapón de la pera y vaciar en un frasco graduado para medir la cantidad. La punta del tapón no debe de tocar el recipiente para evitar la contaminación y se debe limpiar el tapón después de su vaciado. Y aquí están, miren, los cuidados generales que vamos a tener de los drenajes, ¿no? Y esto es en forma general. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Lavarse siempre las manos antes y después de tocar o vaciar el drenaje. Esto es vital. A veces decimos, no coman, no plasma. El lavado de manos es importante antes y después, incluso si estoy solamente venido a verificar cuánto tiene. Incluso debo de hacerlo. Se le dará una taza medidora, ¿no? Para eso ya nosotros tenemos nuestras jarritas, de medio litro, de 1 litro, de 2 litros, que nos permite hacer medir exactamente cuánto es lo que tengo y colocar en el balance hidroelectrolítico. Sí, aquí dice, anoten un cuaderno, el balance hidroelectrolítico dentro del hospital para poder nosotros, poder seguir haciendo el cuidado. A veces el líquido que entra en el tubo puede tener piezas fibrosas que impidan que el tubo drene hacia la perilla. Hay que tener también cuidado. ¿Cuándo ordeñar el tubo? ¿Cuándo quitar la piel de ordeñar el tubo? Es una forma, a veces, es un masajeado suave para eliminar cualquier obstrucción. Pregunte, también hay que preguntar, ¿no? Justamente lo que yo les decía, cuál es su funcionamiento, cuál es la recomendación, cómo abrir, cómo cerrar, cómo ordeñar, qué hacer si se me obstruye, si hay un coágulo.
que pueda presentarse. Cuando quite el tapón de la perilla, para vaciar los líquidos, evite tocar el interior del tapón de la perilla. Gire la perilla para drenar. Hay que abrir a la derecha, a la izquierda, arriba, a cuando está cerrado, hay que entender. Tire los líquidos en el inodoro. Bueno, una vez que se hace pues la medición, hay que desechar correctamente, ¿no? Bueno, en casa será en el inodoro, pero dentro del hospital tenemos digamos, el espacio dentro de los residuos contaminados donde hacemos el desecho de todas las secreciones, líquidos, orinas, ¿no? Heces que van por un inodoro pues especial. No deje que el tubo o la perilla cuelgue libremente. Siempre hay que tener ese cuidado, porque a veces hemos tenido problemas. El, el color y el líquido que drena cambiará el curso en la curación, ¿no? Probablemente hoy día está seremático, mañana va a estar más rosadito, pasado ya está limpio y ya en algún momento igual de amarillo intenso va a ir bajando hasta que ya depende mucho de qué líquido es, pues el que se drena, ¿no? Entonces vamos a ir teniendo la mejora. Pregunte también al proveedor si se puede. Claro, hoy día ya el paciente puede bañarse, ¿no? Y hay dispositivos, protección, entonces nos da más seguridad, a menos que el paciente esté súper delicado, que se le pueda hacer el baño en cama, ¿no? También se le puede indicar cómo cambiar el vendaje, y esto es importante para que nuestro paciente entienda, ¿no? En qué momento se hace, cuándo no hacerlo también. Depende mucho de nuestra condición del paciente. ¿Cuándo debe llamarnos la atención? Cuando hay nuevas o más filtraciones en el área alrededor del tubo donde entra su cuerpo. Vemos que está filtrando gotita, 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 está humedeciendo la ropa del paciente. ¿Cómo me doy cuenta? Tengo que valorar, ¿no? La ropa. De pronto la ropa pareció mojada, húmeda. El tubo se tira y sale. También debe llamarnos la atención. La cantidad de drenaje disminuye o se detiene repentinamente. Los líquidos que drenan son turbios o tienen mal olor. La perilla o se mantiene plana o descomprimida. Hay enrojecimiento, hay hinchazón, hay presión o calor en el lugar donde el tubo entra también. No debo de tocar la piel, está caliente, está fría, está roja, hay dermatitis o el paciente ya tiene fiebre. Importante que nosotros comuniquemos al médico, ¿no? Y aquí está, miren, aquí hay un video donde se está mostrando el funcionamiento del drain, ¿no? Justamente los pleural bags. Y de aquí lo vamos a ver. Miren, a veces hay que fijarlos. Hoy en día ya hay dispositivos que nos permiten no lesionar a la piel. Hay que proteger con un protector de piel, como puede ser cualquiera de casa comercial. Todos son efectivos para que no haga daño, ¿no? Drenaje de tipo Saratoga. Es un tubo multiperforado hecho de silicona. Tiene dos luces y la extrema permite lo que es la entrada y salida de aire, ¿no? Aquí está, que ya viene también apropiado con todos sus dispositivos para poderle insertar al paciente. Bueno, y este drenaje pleural es el más importante que nosotros debemos de conocer y aquí pues tiene la responsabilidad de la enfermera, ¿no? Entonces, médico, enfermera, debemos de conocer incluso el técnico, la historia clínica, la técnica adecuada del paciente, cómo va a estar la posición del paciente, cuándo va a haber mayor drenaje, las características del drenaje, ¿no? Si el paciente está recibiendo oxígeno, también es importante para que nuestro paciente no pueda llegar a complicarse. Esta es una foto de la posterior, ¿no? Que el paciente debe estar muchas de las veces sentado para que haya un buen drenaje, que lo vamos lateralizando también derecha, izquierda, para que el paciente no pueda también presentar, digamos, lesiones, dolor ante toda la permanencia de esta posición, ¿no? Y hoy en día pues ya se hacen en las camas, ya nos permiten tener una posición anatómica y nos ayuda. Este es el material para poderlo colocar.
cómo funciona, los cuidados que hay que tenerle después de posoperatorio, posimplante. Hay que estar controlando los signos vitales, observando la radiografía también de cada a las 6 horas al día siguiente, para ver la ubicación, se salió, no se salió o cómo está funcionando también, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos estos cuidados. Pero ojo, también puede haber complicaciones, ¿no? Por eso cuando tengamos ya un paciente con drenaje pleural, debe tener monitor, debe de estarle constantemente observando la localización incorrecta del drenaje, cómo le salió su radiografía, la obstrucción del drenaje, la hemorragia, hay enfisema, fíjense que a veces es frecuente también y hay que estarle nosotros no tocando, palpando la piel, hay enfisema, hay edema. Todas esas complicaciones nos repercute como enfermera. Salida también accidental del tubo, ¿no? A veces un mal movimiento a la hora de llevarle la radiografía se salió el tubo. Qué problema, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que lo van a trasladar a radiografía ya. ¿Cómo? O es portátil, que venga y se tome acá. Hay infecciones que también pueden presentarse, ¿no? Entonces, miren, importante pues que nosotros podamos hacer toda esta valoración tan importante en nuestros pacientes. Y el cuidado va a depender de cada uno de nosotros como profesionales de la salud, que el paciente pueda vivir cómodo, tranquilo, porque después de una cirugía pues no es fácil. No es fácil para él, ¿no? Queda débil, el dolor, la herida, tener el drenaje. Si es un niño, si es un adulto mayor, probablemente pues va a ser mucho más difícil. Por eso yo dejo la reflexión que hay que tener mucha empatía con nuestro paciente. El cuidado debe ser mínimo y ayudar en lo que podamos, ¿no? No puede estar en lateralizado. Vamos a ponerlo en lateral izquierdo, vamos a ponerlo de cúbito, dorsal, ventral, que él se acomode y poder también explicarle a la familia, ¿no? ¿Qué va a ocurrir estos días? ¿Cómo va a ser la movilización? Hay que cuidar la piel, hay que cuidar los drenajes, cómo va a bañarse, cómo va a ser deposición, ¿no? A veces hemos tenido que el paciente hasta en la deposición se han movido los tubitos, entonces hay que ayudar con empatía, con amor a nuestros pacientes. Y qué interesante este tema. Así que yo les invito, estimados profesionales de la salud, técnicos y público en general, a seguir creciendo como profesionales. El conocimiento no se termina aquí. Ustedes saben que los países subdesarrollados, los países desarrollados, las casas comerciales constantemente nos traen tecnologías, nos traen nuevos productos y nosotros debemos estar a la vanguardia de esos productos que le ayudan a hacer mejor la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Y eso es loable, es bueno estar actualizados, que va a ser un beneficio para todos nuestros pacientes. Yo les agradezco por haber escuchado esta plática y espero que también les pueda servir en sus servicios, en sus áreas de trabajo y quedo atenta a alguna pregunta. Ha sido un tema muy interesante. Espero tenerlos en una próxima oportunidad, así que un bonito tema. Igual hay que seguir creciendo, hay que ir revisando también más bibliografía, más videos, artículos, ¿no? ¿Qué novedades hay respecto a estos drenajes? Porque nos pueden ayudar, nos pueden ayudar. Muy buenas tardes y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.